Warning, the following ZipRecruiter radio spot you are about to hear is going to be filled with F-words. When you're hiring, we at ZipRecruiter know you can feel frustrated, forlorn even, like your efforts are futile, and you can spend a fortune trying to find fabulous people, only to get flooded with candidates who are just fine. Fortunately, ZipRecruiter figured out how to fix all that. And right now, you can try ZipRecruiter for free at ZipRecruiter.com/zip. With ZipRecruiter, you can forget your frustrations because we find the right people for your roles fast, which is our absolute favorite F word. In fact, 4 out of 5 employers who post on ZipRecruiter get a quality candidate within the first day. Fantastic! So, whether you need to hire 4, 40, or 400 people, get ready to meet first-rate talent. Just go to ZipRecruiter.com/zip to try ZipRecruiter for free. Don't forget, that's ZipRecruiter.com/zip. Finally, that's ZipRecruiter.com/zip. Hay historias que parecen olvidadas, relatos que quedaron en archivos polvorientos, testimonios que nunca fueron escuchados, preguntas que siguen sin respuesta. Aquí reconstruimos esos fragmentos y los traemos al presente. Bienvenidos a Crónica Delirio, donde exploramos historias fascinantes, misteriosas y llenas de lecciones que nos hacen cuestionar el pasado y el presente. Soy Macarena Naranjo Agraz y esto es Crónica Delirio, donde el pasado y el presente se cruzan, donde los datos y las voces reconstruyen lo que alguna vez pareció un misterio. Prepárate para conectar las piezas y descubrir las historias detrás de la historia. Nuestra historia comienza aquí, en 1912, en una biblioteca olvidada del Colegio Romano, en Italia. Entre estantes que huelen a cuero y polvo antiguo, un coleccionista de rarezas llamado Wilfried Voynich descubre un volumen encuadernado en pergamino. Es un libro sin título, sin autor y sin una época clara. Consta de unas 240 páginas, escritas en un idioma desconocido. Tiene ilustraciones de plantas imposibles, de mujeres desnudas flotando en tubos, de constelaciones que nadie conoce y de fórmulas que no se pueden descifrar. Lo hojea una y otra vez, pero no entiende nada. Nadie lo haría. Aunque algo le dice que este objeto no es un simple libro, sino que es una puerta. Y así nace el enigma del manuscrito Voynich, el libro más misterioso del mundo. Durante más de un siglo ha desafiado a criptógrafos, lingüistas, científicos y soñadores. Pero nadie ha podido leerlo. Sin embargo, el libro sigue ahí, como esperando. Bienvenidos a Crónica Delirio. Este episodio lo vamos a dedicar a un libro, pero no es cualquier libro. Es un libro que nadie ha podido leer nunca. Un volumen antiguo, bellamente ilustrado y escrito en un idioma que no se parece a ningún otro. Una obra que parece tener lógica, estructura, incluso intención, pero cuanto más lo miras, menos lo entiendes. Se trata del manuscrito Voynich, descubierto en 1912 por el bibliógrafo Wilfried Voynich. Este códice anónimo ha desafiado a criptógrafos, lingüistas, científicos y soñadores por igual. Y hoy reposa en la biblioteca Beinecke, de libros raros y manuscritos en la Universidad de Yale, protegido por el mismo silencio que lo ha acompañado durante estos siglos. Desde hace más de 120 años, nadie ha logrado descifrar ni una sola palabra de este manuscrito,
pero su historia comienza mucho antes. El manuscrito contiene unas 240 páginas, algunas de ellas desplegables en diferentes tamaños. Está escrito en un tipo de pergamino fabricado con piel de cabra, y la datación por carbono 14 indica que fue escrito entre los años 1404 y 1438. Es decir, en pleno siglo XV, mientras en Europa las monarquías se hacen fuertes, comienza la expansión de ultramar y se empieza a desarrollar el humanismo y el renacimiento. Alguien, un alquimista, una monja, un farsante o quizás un genio, escribía este libro con una caligrafía fluida, sin correcciones ni tachaduras, como si copiara algo que ya entendía perfectamente, o como si dictara desde otra lógica. Y todo, absolutamente todo, está escrito en lo que hoy llamamos la escritura Voynich, un conjunto de caracteres que no pertenece a ningún alfabeto conocido. Algunas letras parecen vagamente latinas, otras, sin embargo, recuerdan a escrituras semíticas o del sur de Asia, pero el sistema no encaja con nada que conozcamos. Las palabras, si es que lo son, se repiten con patrones. Tienen frecuencia, tienen ritmo. Las más comunes son dain, gokeedi, oteedi, ol, chedi, términos que no tienen eco en ninguna lengua viva o muerta. Y durante más de un siglo se ha especulado de si se trata de un lenguaje natural, perdido en el tiempo, un código cifrado, un sistema mnemotécnico o incluso un caso de glosolalia, escritura automática nacida de estados alterados de la conciencia. Pero finalmente nadie ha logrado traducirlo, ni siquiera parcialmente. Y ninguna hipótesis ha sido confirmada. El manuscrito sigue siendo un monolito de tinta y misterio. Y al hojearlo, uno siente que hay lógica detrás de la locura. Las palabras se repiten con patrones, las ilustraciones siguen una estructura, pero cuanto más lo miras, menos lo entiendes. Y esto es justamente lo que lo hace irresistible. ¿Y qué sabemos del manuscrito antes de Wilfrid Voynich? ¿Dónde había estado este libro imposible durante los últimos 500 años? Hay pistas, fragmentos, ecos en cartas viejas y firmas que se desvanecen con el tiempo, pero ninguna certeza. Solo una sombra que va tomando forma a medida que avanzamos en la niebla. Dicen que el emperador Rodolfo II lo compró por 600 ducados, una fortuna en la época, pero los libros de contabilidad de su corte no lo mencionan. ¿Pudo ser parte de una transacción secreta? ¿O era el precio de algo más que el papel y la tinta? O quizás lo compró incluido en un lote de libros y por eso no quedó constancia explícita de la compra del mismo manuscrito. Años después aparece el nombre de Jacobus de Tepeneck, un médico de la corte, a quien Rodolfo le debía más que dinero. Le debía la vida. Su firma, casi borrada, aún puede verse bajo la luz ultravioleta en el primer folio. ¿Intentó acaso descifrar el manuscrito o simplemente lo guardó, como quien teme abrir algo que no entiende? Años más tarde, el códice pasó a manos de George Bartius, un erudito obsesionado con el simbolismo alquímico. En 1639 le envía una copia parcial al jesuita Athanasius Kircher, convencido de que él podría romper su secreto. Kircher responde con cortesía, pero sin resultados. Lo llama un libro lleno de esteganografía misteriosa, el primero en darle ese nombre, el primero en rendirse.
Entonces el manuscrito llegó a manos de Johannes Marcus Marci, un amigo de Barcius. En 1665, sabiendo que no tiene las herramientas para comprenderlo, se lo envía a Kircher, junto con una carta desesperada. En ella afirma que el manuscrito ha sido adquirido por Rodolfo II y que podría haber sido escrito por el mismísimo Roger Bacon. Esa carta, aún conservada, es la única razón por la que hoy creemos que el emperador alguna vez lo tuvo. ¿Pero quién era Bacon? Vamos a resumirlo porque será un nombre recurrente a lo largo de este episodio. Roger Bacon fue un filósofo, científico y fraile franciscano inglés del siglo XIII, considerado uno de los pensadores más adelantados de su época. Vivió aproximadamente entre 1219 y 1292 y es una figura clave en la historia de la ciencia por su enfoque empírico, experimental, en una era dominada por la teología y la autoridad aristotélica. ¿Pero qué pasó después de eso? Durante siglos, el manuscrito queda atrapado en las bibliotecas del Colegio Romano entre miles de libros olvidados. Tal vez ni siquiera sabían lo que tenían. Fue redescubierto en 1912, como comentábamos antes, cuando Wilfrid Voynich, siguiendo rumores de una colección secreta que los jesuitas querían vender al Vaticano, se topa con él, entre más de 300 manuscritos en la Villa Mondragone. El resto es historia. ¿Pero de dónde viene el manuscrito Voynich? La pregunta, tan sencilla en apariencia, ha dividido a generaciones enteras. Historiadores, criptógrafos, astrónomos y botánicos han intentado trazar su origen a partir de sus ilustraciones, dibujos torpes y obsesivos, ingenuos a la vez, también meticulosos, un estilo casi infantil para algunos, pero también profundamente sistemático según otros. Y uno de los primeros en intentar responder fue el historiador de arte Erwin Panofsky. En los años 30, convencido por una carta de tal Voynich, creía que el manuscrito había nacido en algún rincón del suroeste de Europa, tal vez España, Portugal, Cataluña, incluso la Provenza en Italia. Detectó influencias judeo-árabes y detalles que recordaban a manuscritos flamencos. Pero cuando se lo volvió a preguntar en 1954, años después, su brújula había cambiado. Ya no señalaba hacia el sur de Europa, sino hacia Alemania. Y esa hipótesis no está sola. Algunas representaciones del zodíaco, por ejemplo, parecen compartir estilo con códices alemanes del siglo XV. Y esas letras extrañas que algunos añadieron tiempo después en latín tosco también apuntan a Europa central. Pero más allá de las teorías geográficas, el manuscrito se deja entender a través de sus imágenes. Porque si algo tiene el manuscrito, es esto, ilustraciones. Casi todas las páginas están decoradas y no de forma caprichosa. El texto, que se ha podido comprobar, que está escrito después de los dibujos, las respeta cuidadosamente, esquiva esas ilustraciones, como si el arte guiara a la escritura, como si cada imagen fuera el mapa de un lenguaje oculto. A partir de este patrón visual, los investigadores dividieron el manuscrito en secciones temáticas, aunque sea una clasificación moderna. Nos va a ayudar a entenderlo mejor. Hay una parte en el manuscrito que es botánica, con dibujos de plantas que no existen en ningún herbario conocido. Digamos que es un catálogo imposible, con plantas que parecen reales pero que no existen. Tienen raíces con formas imposibles, como garras, alas,
serpientes o incluso dragones. Las ilustraciones no son solo botánicas, sino que son símbolos, una memoria visual o un código mnemotécnico. Hay otra parte en el manuscrito que es biológica. En esta parte aparecen decenas de figuras femeninas desnudas, sumergidas en algo parecido a bañeras, como conectadas por tubos, canales, espirales. Quizás esta sección biológica es la más extraña de todas. Hay decenas de mujeres desnudas con vientres redondeados, peinados elaborados y coronas, y se sumergen en lo que parecen ser bañeras conectadas, como por vasijas o canales. Se transportan líquidos misteriosos como si formasen parte de un sistema digestivo o de una alquimia ritual. Otra parte del manuscrito es la astronómica. Consta de diagramas circulares, constelaciones y signos del zodíaco. Además, hay otra parte que es la astronómica, que consta de constelaciones que giran en círculos solares y lunas que sonríen desde el centro. Estrellas que bailan alrededor de las figuras femeninas que portan coronas, velos o estrellas. Los signos del zodíaco aparecen, aunque no en el orden habitual. Faltan 2 signos. Es como si el manuscrito estuviese hecho por otro cielo o bajo otro sistema celeste. La sección cosmológica nos deja en el corazón del enigma. Muestra diagramas imposibles, geometrías espirales, estrellas, torres, caminos y ciudades conectadas por tuberías. Un universo entero contenido en círculos. Uno de esos diagramas, el famoso Página de Rosetas, ocupa 6 folios desplegables. Es como un plano del universo. En cuanto a las secciones del manuscrito, otra de las que destacan es la sección farmacéutica, que ilustra frascos, recipientes, extractos. Todo esto alineados junto a raíces y hojas. Algunos creen ver frascos de laboratorio, otros los primeros bocetos de microscopios. ¿Pero qué es realmente? ¿Es un tratado de alquimia? ¿Una receta para la inmortalidad? Nadie lo sabe. Y al final, en la parte final del manuscrito, hay una suerte de recetario, con párrafos más densos y un formato que sugiere instrucciones. ¿Pero instrucciones para qué? Esta última parte no consta de tantas ilustraciones, sino más bien con una serie de estrellas dibujadas en los márgenes, pequeñas viñetas que marcan el inicio de cada párrafo. ¿Serán instrucciones? ¿Conjuros? ¿Ítems de un juego? ¿O simplemente es poesía visual? El manuscrito Voynich es digno de revisar, de ver y de echar un vistazo. Os voy a dejar en las redes el enlace para que vosotros mismos podáis ver de qué tipo de ilustraciones estamos hablando que lo hacen tan especial y tan misterioso. El análisis químico confirma que la tinta del manuscrito no es moderna. Óxido de hierro, pigmentos medievales como la azurita, cuprita y óxidos de plomo. Nada en la fabricación del libro sugiere rastros de falsificación. Al contrario, todo es auténtico, pero ¿auténtico qué? Una cosa sí que es segura, el Voynich fue hecho con método. La mano que dibujó las plantas fue la misma que lo escribió, y sabía lo que hacía, tenía un propósito. Pero ese propósito, cualquiera que haya sido, sigue sin revelarse. ¿Quién lo escribió? Vamos a revisar las teorías más delirantes, también las más serias. A lo largo de más de un siglo, el manuscrito Voynich ha ejercido un magnetismo especial sobre lingüistas, criptógrafos, científicos, charlatanes y visionarios. Cada uno ha querido dejar su huella en el misterio.
aunque pocos han salido ilesos, la verdad. Una de las primeras hipótesis vino del profesor William Nibble, quien en los años 20 propuso una idea bastante espectacular. El texto estaba escrito en una forma de taquigrafía griega, tan diminuta que solo podía verse con lupa. A partir de ahí, según Nibble, se generaban anagramas que revelaban textos en latín. El autor, Roger Bacon, por supuesto. Pero eso no era todo. Newbold aseguraba que Bacon había usado un microscopio para observar gametos humanos y describir la galaxia de Andrómeda. Todo esto siglos antes de su descubrimiento oficial. En 1931, el filólogo John Manley desmontó la teoría pieza por pieza. Esos signos secretos eran simplemente grietas en la tinta y el método de anagramas demasiado libre para ser creíble. El daño ya estaba hecho. Durante años nadie se atrevió a tocar el Voynich por miedo al ridículo. Pero este no sería el último intento. En 1943, Joseph Paley propuso que el manuscrito ocultaba un latín muy abreviado bajo una simple sustitución. Otro entusiasta, Nicholas Gibbs, publicó en 2017 una hipótesis similar, un tratado médico femenino, también en latín abreviado. Pero sus intentos fueron rápidamente desacreditados. El texto descifrado era incomprensible y solo incluía 2 líneas. 2 líneas frente a 200 páginas. En cuanto a William Friedman, uno de los más brillantes criptógrafos del siglo XX, pensó que se trataba de una lengua sintética, pero los lenguajes que usó como modelo eran demasiado regulares en comparación con el caos del voynichés. Su esposa Elizabeth, también renombrada criptóloga, diría más tarde que muchas de estas teorías carecían de cualquier lógica interna. Otras ideas rozaron lo absurdo. Libros de códigos que requerían buscar palabra por palabra. Alfabetos numéricos, como el propuesto por Brumbaut, que convertía letras en números y luego en sonidos. Incluso un manuscrito escrito en ucraniano, pero sin vocales. James Child afirmó que se trataba de un dialecto germánico desconocido. Leo Levitov, en cambio, lo llamó un manual litúrgico cátaro, con raíces en el idioma de Flandes. John Stojko dijo que eran cartas, mientras que James Finn aseguró que el texto era un mensaje en hebreo, dictado por extraterrestres. Y sí, también está quien asegura que lo escribió Leonardo da Vinci cuando era niño. En 2014, el lingüista Stephen Bax trató de descifrar parte del texto basándose en nombres de plantas y estrellas. Logró identificar, según él, algunos sonidos y propuso que el manuscrito podría estar escrito en una lengua extinta del cercano Oriente o del Cáucaso. Y luego está la teoría del chino. ¿Podría el voyniche ser un idioma tonal similar al mandarín? Algunos patrones lingüísticos parecían coincidir, sin embargo, otros simplemente no cuadran. Y en el fondo, todas estas hipótesis comparten algo. Ninguna ha logrado descifrar el manuscrito de forma convincente. Y ninguna, por ahora, ha sido capaz de explicar con claridad por qué ese texto, que parece tener estructura y sigue siendo hermético al conocimiento humano. Y ninguna, por ahora, ha sido capaz de explicar con claridad por qué ese texto, que parece tener estructura, sigue siendo hermético al conocimiento humano. Cada teoría es un espejo que refleja más sobre quien la propone que sobre el manuscrito mismo. El Voynich no solo guarda un secreto, sino que pone a prueba nuestra necesidad de entenderlo todo. Y mientras tanto, sigue ahí, silencioso, indescifrable y esperando.
Después de siglos de especulación, el manuscrito Voynich sigue exactamente donde empezó, en el límite entre lo posible y lo imposible. Ni los métodos científicos más avanzados han logrado descifrarlo, ni las teorías más ingeniosas han logrado imponerse. Y lo único claro es que en sus páginas sigue vivo un lenguaje sin traducción y un enigma que parece escrito para resistir al tiempo. Su nombre ha estado vinculado a sabios medievales, a emperadores, a falsificadores brillantes, a espías y hasta a criptógrafos modernos. Pero ninguno ha logrado romper el silencio que guarda este código. Y ahí quizás es donde radica su verdadera fuerza, en su capacidad para seguir provocando la pregunta: ¿qué sentido tiene un libro que nadie puede leer? Si no es hacernos mirar más allá de lo que entendemos. Tal vez el Voynich nunca quiso ser resuelto. Tal vez fue diseñado como un espejo para que cada generación lo interprete desde sus propias obsesiones: la alquimia, los extraterrestres, la inteligencia artificial. O quizás aún no hemos hecho la pregunta correcta. ¿Y si el verdadero misterio no está en el libro, sino en el hecho de que siglo tras siglo seguimos obsesionados con intentar leer lo que quizás no fue escrito para nosotros? Y si este misterio te atrapó como a mí, compártelo con quienes creen que algunas preguntas están hechas para mantenerse siempre vivas. Sígueme en Crónica de Lirio, donde cada semana desenterramos historias que se niegan a desaparecer. Y cuéntame, ¿tú qué crees que es el manuscrito Voynich? ¿Un fraude? ¿Un código perdido? ¿O una provocación que nos habla en otro plano? Leo tus teorías y comentarios y sobre todo tus delirios en nuestras redes. Adiós.